Quiero que me acompañen, hermanos, a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3. Antes de leerlo queremos, recordarles que la semana pasada dimos inicio a una nueva serie, El rugido del león y la victoria del cordero, donde estamos viendo esa consolación tremenda, ese ánimo y esperanza que Dios nos otorga a través de este tremendo libro como lo es Apocalipsis. La semana pasada lo que hicimos fue hablar de manera general del libro. Lo que hicimos fue estudiar en su contexto más amplio el libro, de qué trataba, y fuimos capítulo por capítulo viendo a lo que nos vamos a enfrentar, lo que vamos a aprender durante toda esta serie. Pero hoy vamos a dar inicio formalmente a la serie de predicaciones expositivas acerca de este hermoso libro. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3, dice así la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. El 27 de noviembre de 1989, tan solo 18 días después de que cayó el muro de Berlín de Alemania, cayó el comunismo en Checoslovaquia. El comunismo en Checoslovaquia estuvo presente durante 41 años y lamentablemente durante este régimen hubo una persecución sistemática de la iglesia en aquel momento, de la iglesia evangélica. Se cerraron seminarios, se confiscaron propiedades, es decir, templos de la iglesia, e incluso se prohibió todo tipo de propaganda religiosa, llámese propaganda para ellos, cualquier evangelización pública, hablar acerca de la Biblia, cualquier estudio fuera de las paredes de una casa o de un templo. Sin embargo, este día, el 27 de noviembre de 1989, ese día en que oficialmente se derroca este régimen, una de las iglesias metodistas de la capital de Checoslovaquia, Praga, colocó un anuncio publicitario afuera del templo que decía, un anuncio basado en Apocalipsis, que decía: el Cordero gana. Y es que esta frase, hermanos, fue un desahogo de esa iglesia que por tantos años hoy podían decir de que el Cristo, que el Cordero ha ganado. Esta frase fue un desahogo de su tribulación, pero a la vez también, hermanos, fue un grito de victoria. Y es que el sentido de la frase, el Cordero gana, no es que Cristo había ganado ese día que había sido derrocado el régimen de 41 años. Eso no era el sentido de la frase. El sentido de la frase es que aunque la iglesia por 41 años pareció ser callada por el comunismo, acorralada y asediada por aquellos marcados por la bestia, resulta que el Cordero siempre estuvo ganando en Checoslovaquia. El sentido de la frase es que el Cordero siempre está ganando. El Cordero ha ganado y ganará una vez más cuando Él venga por segunda vez y haga justicia a nuestros enemigos. El sentido de esta frase es lo que Apocalipsis proclama en todo el libro acerca de una gran verdad y una realidad eterna, hermanos, que Jesucristo reina. Que Jesucristo está reinando, y Él reina porque Él ha vencido, y por eso también su iglesia está reinando con Él, y su iglesia ha vencido, y somos los vencedores, porque incluso al final de los tiempos sabemos que Él va a juzgar a todos sus enemigos. Hermanos, Apocalipsis enseña exactamente la misma verdad. Apocalipsis nos proclama que la victoria de Cristo no solamente es futura, sino que es presente. Es una victoria real, total, presente, que incluso aquellas naciones, que dice el Salmo 2, aunque todas las naciones conspiran contra Él, hermanos, al día de hoy Jesucristo no puede ser destronado. Él reina, porque Él ha vencido en la cruz. Y por esto,
como lo enseña, de hecho, esta primera parte del prólogo de Apocalipsis, estos 3 primeros versículos. El Apocalipsis de Jesucristo, hermanos, es una bendición para la iglesia. Estos primeros versículos, si nosotros vemos la Apocalipsis, el prólogo realmente del libro es del versículo 1 al versículo 8. El prólogo se divide en 2 partes. Esta bendición que se menciona acá del 1 al 3 y luego del 4 al 8, que es lo que vamos a hacer la próxima semana, el saludo ya a las iglesias. Es simplemente un saludo introductorio. Pero lo que nosotros vemos en esta primera parte del prólogo, del versículo 1 al 3, es que el Apocalipsis de Jesucristo, hermanos, es una bendición para la iglesia. Era, es y siempre será una bendición leerlo. Una bendición escucharlo, una bendición predicarlo, una bendición ser discipulados con Apocalipsis y una bendición guardar sus palabras. Porque así como Dios tuvo la intención de consolar y de animar a nuestros hermanos, los oyentes originales de Apocalipsis en sus tribulaciones, resulta que si Dios hoy en día una vez más nos bendice a través de su palabra para la iglesia de hoy. Y por eso nosotros celebramos realmente cómo inicia Juan este tremendo libro, porque lo que está diciendo es que así como Apocalipsis fue tan relevante para los oyentes originales, así es de relevante para nosotros hoy. Y enfatizo esto, hermanos, porque lamentablemente no todos ven así el libro de Apocalipsis. A lo largo de la historia de la iglesia, Apocalipsis ha sido un libro en donde incluso pastores nunca lo han predicado. Yo conozco pastores que nunca han predicado ni enseñado Apocalipsis, jamás en sus iglesias, jamás. Conozco hermanos, y usted me imagino que los conoce, hermanos creyentes que tienen miedo de leer Apocalipsis. Me estaba compartiendo un hermano hoy, esta mañana, antes de comenzar este servicio, que él le recomendó el sermón del domingo pasado a un amigo de otra iglesia. Digo, escucha este sermón, mira esta serie de Apocalipsis. Y él le dijo, tengo miedo de oírlo. De hecho, Martín Lutero, es interesante que Martín Lutero, el gran reformador, él mismo dijo, él pidió que fuera sacado del canon bíblico Apocalipsis y llegó a atreverse a decir, porque no predica a Cristo. De hecho, incluso Juan Calvino, el gran reformador también, Juan Calvino, es interesante que todos los comentarios de Juan Calvino surgieron de sus sermones. Resulta que no existe ningún comentario de Juan Calvino acerca de Apocalipsis. Por muchos años, la iglesia ha polemizado con Apocalipsis. Y yo veo que hay 2 grupos de personas que de alguna manera no ven así de manera positiva el libro de Apocalipsis. Por un lado están los que lo ignoran, como Martín Lutero. Y esto realmente sucedió y sucede hoy en día porque no pueden interpretar las extraordinarias imágenes como símbolos. Ellos ven las imágenes de otra manera, pero no lo ven como lo que son símbolos. De repente ven el mar de vidrio, el lago de fuego, las bestias de 6 alas, los dragones, los escorpiones, las serpientes, las copas de la ira, los sellos, las trompetas, al cordero inmolado con 7 ojos, y dicen, ¿y esto qué es? Y se abruman y por lo tanto no quieren predicar Apocalipsis y lo ignoran en sus vidas. Y está el otro tipo de grupo de personas dentro de la iglesia que son los menores, pero los hay, los que están obsesionados con Apocalipsis de tal manera que solo eso estudian de toda la Escritura. Porque lo que hacen y lo que quieren es tratar de buscar respuestas para lo presente en Apocalipsis. Ellos quieren ver a Trump en Apocalipsis y buscan y ven y cómo ven a Héctor Rico en Apocalipsis y cómo ven a David Salgado en Apocalipsis y están obsesionados con Apocalipsis. Y por eso los versículos del 1 al 3 son sumamente importantes. Porque del 1 al 3, Dios nos enseña a través de Juan que la bendición de Apocalipsis está en su contenido. Nos enseña que es una bendición la forma en que Dios ha comunicado Apocalipsis acerca de los 3 géneros literarios que componen Apocalipsis. Y en tercer lugar, la bendición que es para nosotros estudiarlo, leerlo, oírlo y predicarlo. Así que en esta mañana, esos son los 3 puntos del sermón,
porque eso es lo que enseña el versículo 1 al 3, que Apocalipsis es una bendición para la iglesia, por el contenido que tiene, por la forma en que Dios la dio, este libro. Y número 3, porque es una bendición estudiarlo, leerlo, oírlo y predicarlo. De hecho, en el tiempo que tengo, yo tengo un solo objetivo, y es convencerte, hermano, y exhortarte que por las tribulaciones que podamos estar enfrentando, estudiemos y guardemos el Apocalipsis. Amén. Quiero que acompañen, por favor, una vez más. Vamos a leer el texto. El versículo 1 dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Lo primero que nosotros podemos observar en este texto, hermanos, es la bendición del contenido de Apocalipsis. Si usted se da cuenta, Juan inicia describiendo su visión como una revelación que Dios le dio a Jesús, que Jesús se la dio al ángel y que el ángel se la dio a él. No sé si usted ya leyó bien y hemos leído bien eso ahí. El mismo Juan inicia diciendo que él tuvo una visión y que esta visión a él le llama revelación, pero que esta revelación el Padre se la dio a Jesús. Jesús se la dio al ángel para que el ángel se la diera a Juan. Y Juan entonces se la enseñara a los dulos, a los siervos, a los esclavos de Cristo, es decir, a nosotros, el pueblo del Señor. Ahora, ¿para qué? Y él mismo dice, bueno, para mostrar a la iglesia las cosas que deben de suceder pronto. Ahora, es bien interesante como Juan inicia Apocalipsis, porque él dice la revelación de Jesucristo, o la palabra en griego de revelación es Apocalipsis, el Apocalipsis de Jesucristo. La palabra Apocalipsis o la palabra revelación simplemente, hermanos, es cuando alguien descubre, imagínese usted una manta y aquí está cubriendo algo y usted revela lo que hay debajo de la manta. Ese acto de quitar esa manta es revelación, Apocalipsis. Y lo que está diciendo Juan es que este libro se trata de un apocalipsis de Jesucristo, de una revelación de Jesucristo, es decir, de algo que estaba oculto, pero que ahora Dios quiere que su iglesia conozca, que su iglesia pueda disfrutar, que su iglesia necesita entender de algo que los va a consolar y le va a dar esperanza en este mundo. Apocalipsis significa un descubrimiento o revelación de un misterio, de algo que está oculto. Así, en este libro lo que Dios hace, hermanos, es correr la cortina para mostrarnos algo que previamente estaba oculto, y que es que Cristo es victorioso, que Él está reinando y nos está llevando a gloria, que su reino ha sido inaugurado pero todavía no ha sido consumado, y que por lo tanto hay algo que nosotros tenemos que hacer mientras el reino de Cristo se consuma. Así que, hermanos, este libro es por tanto una revelación de Jesucristo. Hermanos, no es un libro para descubrir dónde está el Papa, dónde está Hitler, dónde está Trump, dónde está Shakira, dónde está el presidente, dónde está el chip. No es un libro para eso. Dios no lo dio para eso. Eso es tergiversar la palabra de Dios y escupir Apocalipsis. Tampoco Apocalipsis se dio para satisfacer nuestra curiosidad por el futuro, a lo que hoy se le llama bibliomancia. Porque todo el tiempo queremos ver cosas que nos digan lo que está ocurriendo hoy. ¿Dónde está la guerra que va a ocurrir? ¿Dónde está el Bitcoin ahí? ¿Qué va a pasar con el Bitcoin? Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis incluso, hermanos, no se trata de acontecimientos mundiales o de personajes mundiales. Hermanos, es un libro sobre Jesús. Es un libro sobre Cristo. Es un libro acerca de lo que Jesús está haciendo hoy en estos últimos tiempos ya inaugurados.
lo que Él va a hacer en el futuro para poner fin al dolor y al sufrimiento de su pueblo, y lo que Él va a hacer al final al final de estos últimos tiempos para vengarse de nuestros enemigos. Hermanos, es un libro acerca de Cristo. Y por eso es que Juan dice que porque es un apocalipsis de Jesucristo, él dice, ¿para quiénes es esta revelación? Y él dice, para los siervos de Dios. Es decir, para ti y para mí. Es decir, no solamente es para los oyentes originales, es para toda la iglesia. Ahora, y lo más importante aquí es, ¿para qué? ¿Para qué Dios dio un libro tan peculiar, tan interesante, tan intenso en imágenes como Apocalipsis para su pueblo, para sus siervos, para los dulos de la iglesia? Bueno, él mismo dice, versículo 1, para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo? Pronto. Ahora, la manera en que se debe de leer esta frase, cuando dice pronto, es para mostrar las cosas inminentes, lo que ya está a punto de ocurrir. ¿Y por qué? Porque Juan ya asumió, al escribir esto, que el reino de Dios ha sido inaugurado. La clave realmente para entender Apocalipsis, y no estoy ni siquiera bromeando, lo digo en serio y por eso voy a tomar el tiempo necesario para explicarlo. La clave para entender e interpretar correctamente Apocalipsis es entender esta frase. No estoy ni exagerando. Si no entendemos, si no sabemos interpretar bien esta frase, cosas que han de suceder pronto, como decimos aquí en El Salvador, nos vamos a la chicahuita. Nadie va a interpretar bien el Apocalipsis. Digo esto porque en la historia de la iglesia, por ejemplo, para que vos veas lo trascendental que es esta frase para la interpretación. Hay una escuela, el nombre no importa, pero hay una escuela que se llama preterista. Ellos dicen, los preteristas, viene un término que habla del pasado. Ellos creían que Apocalipsis fue escrito antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Y ellos interpretan esta frase, cosas que han de suceder pronto, como las cosas que tenían que ocurrir en ese instante, y por lo tanto ellos dijeron y dicen, el preterista como tal, que cuando vino la destrucción del templo de Jerusalén, Apocalipsis se cumplió ya todo completo, excepto cielos nuevos y tierra nueva. De ahí todo se cumplió. Entonces para ellos el libro de Apocalipsis no tiene ningún beneficio para la iglesia. Entonces, hermanos, pongamos de pie y vámonos de ahorita, ya estuvo. No sirve Apocalipsis para la iglesia, los preteristas. Esta otra escuela, no voy a decir todas porque son 5, pero hay otra escuela que es donde la mayoría posiblemente creció escuchando esto, que es la escuela futurista. Se le llama futurista porque ellos dicen que todas estas visiones apocalípticas, del capítulo 4 hasta el capítulo 20, todo esto gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Para ellos, las copas, etcétera, todo esto simplemente tiene un valor para la iglesia el día en que suceda cuando Jesús venga por segunda vez. Para ellos, Apocalipsis no es relevante el día de hoy. Por eso es que le digo que así como usted interprete esta frase, cosas que han de suceder pronto, así toma relevancia Apocalipsis. Ahora, ¿qué significa esta frase? Todas estas escuelas cometen un gravísimo error de interpretación. ¿Y cuál es el error que cometen? Que omiten de dónde Juan está tomando todas estas palabras. Porque las palabras que ocupa Juan son muy específicas. Él habla, fíjense bien, él habla de una visión. Luego le llama a esta visión, ¿cómo? Revelación. Una palabra extraña. Él puede haber ocupado otra. No sé, otra frase, otra palabra, pero ocupa revelación, visión, cosas que han de suceder pronto. Y luego dice también en el otro versículo, el último, el versículo 3, porque el tiempo está cerca. ¿De dónde él toma todas estas palabras tan interesantes? Bueno, él está aludiendo directamente a Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 8. Entonces, si no entendemos lo que ocurrió allá y que lo que Juan está anunciando desde un inicio, que es el Apocalipsis de Jesucristo, no lo podemos interpretar. Así que rápidamente yo quiero que vayamos a Daniel capítulo 2. No vamos a leer todo, solo quiero poner de ejemplo 3, 4 versículos de las palabras, como Juan las toma de acá. Pero antes de búsqueme, Daniel capítulo 2, y antes de leérselo quiero ponerlo en contexto.
En Daniel capítulo 2 lo que vamos a encontrar, hermanos, es la visión que tuvo Nabucodonosor acerca de una estatua de 4 partes, ¿se recuerdan? Y que al final viene una roca del cielo y desmenuza la estatua y se convierte en un monte donde todos alaban al Señor. Pues bien, ese es el contexto. Recordemos la interpretación. La interpretación es que Daniel le dice que oiga la frase, que esa visión es un misterio que ahora ha sido revelado. Y que ese misterio ahora revelado es que a partir de ese momento iban a pasar 4 imperios. El babilonio, el medo-persa, luego vino Grecia y luego Roma, donde existió Juan, bajo el imperio romano. Y que este imperio, bajo el imperio romano, es que el reino de Dios sería inaugurado. Eso es lo que dice Daniel, él ya interpretando el sueño. Así que vamos a leer esto rápidamente, solo en algunos textos, porque no por el tiempo. Dice Daniel capítulo 2, del 27 al 30. Yo lo voy a leer de la Septuaginta, que fue el libro bajo el cual Juan estudió y Jesús también. Lo que ellos leyeron vamos a leer en este momento. Daniel 2, 27 al 30 dice: y exclamando Daniel ante el rey dijo: el misterio que ha visto el rey, visto una vez más visión, no es de sabios y magos y encantadores y agoreros a la declaración, mas hay un Dios en el cielo que revela misterios, el cual ha declarado al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer cuando. Aquí dice en los postreros días. Vámonos al 45. Así como has visto del monte ser cortada la piedra sin manos y desmenuzó el barro, el hierro, el bronce y la plata y el oro, Dios, el grande, ha manifestado al rey lo futuro en los postreros días. Y la visión es veraz y fiel su interpretación. En resumen, ¿sabe lo que Daniel le interpretó al rey, hermanos? De que el misterio era que un día iba a venir el reino de Dios a través del Mesías, pero que este reino iba a ser inaugurado en tiempo de los romanos. Y es lo que le está diciendo. Es en el último imperio que vendría la roca. Entonces Juan lo que hace, hermanos, en Apocalipsis, él toma este lenguaje profético y apocalíptico. Él toma este lenguaje y comienza a escribir Apocalipsis desde el inicio con este lenguaje. Y él prácticamente ocupa las mismas palabras, excepto que hace un cambio intencional en la parte medular de esta visión o de esta profecía. Fíjate bien, en Daniel 2:28 lo leímos. Daniel dice que estas son cosas que van a acontecer en los postreros días. Pues Juan, los postreros días son los últimos días. Pues Juan, esa es la frase que él cambia. Él dice todo, pero ya no dice en los últimos días, sino que él dice en Apocalipsis 1:1 las cosas que deben de suceder cuando, pronto, ya, de manera inminente. ¿Por qué? Porque en la mente de Juan, hermanos, el reino de Dios ha sido inaugurado. Hermanos, el reino de Dios ha sido inaugurado. Lo que Juan está diciendo es que estas cosas que Daniel profetizó desde el capítulo 2 y el capítulo 8 ya fueron inaugurados, ya están sucediendo. Todavía no ha sido consumado, pero ya está ocurriendo. Así que el reino de Dios que Daniel profetizó desde lejos, Juan lo profetiza de cerca porque ya fue inaugurado por Jesús. He aquí que el reino de Dios ya está entre vosotros, dijo Jesús. Así que tal como lo profetizó Daniel, bajo el imperio romano, inició, obviamente, a través de Jesucristo, el reino de Dios en la tierra. Ahora, ¿qué significa todo eso? Que la escatología profetizada desde el Antiguo Testamento ya ha sido inaugurado. Hermanos, ¿qué significa? Que estamos en los últimos días, que lo que Daniel llamó postreros días, nosotros los estamos viviendo. Estamos en los postreros días, estamos en los últimos días, estamos realmente, hermanos, en los últimos tiempos. Y eso es lo que confirma el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pedro, cuando vino Pentecostés, ¿se acuerdan ustedes, hermanos, que ellos comenzaron a hablar en lengua a los discípulos?
La gente pensó que estaba borracha. Pues Pedro, cuando se levanta y da su primer discurso, lo quiero leer, él dice en Hechos 2:15 al 17. Pero estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días que Dios, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y él dice, esto es lo que está ocurriendo hoy. Lo que fue profetizado para los últimos días, hoy está ocurriendo, porque los últimos días han sido inaugurados con la resurrección de Jesucristo. Hermanos, los últimos días son desde la resurrección de Cristo hasta su segunda venida, son los últimos días. Por ejemplo, Hebreos 1:2, cuando dice como Dios nos está hablando hoy, Hebreos 1:2 dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. En primera de Pedro capítulo 1 versículo 20 dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Hermanos, por eso es que Juan, el mismo autor de Apocalipsis, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 18, él le llama a estos últimos tiempos la última hora. Así que, hermanos, cuando Juan dice, y yo nada más lo leo, dice las cosas que deben de suceder pronto, cuando él dice esta frase, lo que él está diciendo es que Apocalipsis, la revelación de Cristo, no solamente fue para la iglesia, los oyentes originales, sino para la iglesia de Cristo de todos los últimos tiempos, es decir, para nosotros hoy. Apocalipsis no es para el final únicamente, como dicen los dispensacionalistas o los premilistas históricos, los que pertenecen a la escuela futurista, que es solamente cuando venga Cristo para segunda vez. No, Apocalipsis es para el tiempo de hoy. Nos habla hoy, nos consuela hoy, nos da esperanza hoy, porque es la revelación de Jesucristo. Amén. Y para esto es que Dios nos dio el Apocalipsis de Cristo. Para esto es, para la revelación de Cristo en los postreros días, tal como lo profetizó Daniel. Hermanos, Apocalipsis en ese sentido es una gran bendición. ¿Sabe por qué? Porque qué bendición es no caminar a ciegas. Qué bendición es eso. Mire, para una persona que sufre, no hay peor angustia que no saber por qué está sufriendo. Esa es la peor angustia de alguien que sufre. Piensa en Job. La peor angustia de una persona que sufre es no saber por qué está sufriendo. Pero qué bendición entonces Apocalipsis. Porque en Apocalipsis Dios no nos deja caminar a medias, ni a solas, ni en sombras. Él nos explica por qué hay sufrimiento en la tierra, quiénes son nuestros enemigos, y también nos cuenta cómo va a terminar la historia, para que, hermanos, perseveremos en el cristianismo, perseveremos en Cristo, lleguemos hasta el final. Para eso es el libro de Apocalipsis. Qué bendición es saber que nuestra vida es valiosa dentro del plan redentor de Dios, que tu vida y mi vida es valiosa en ese plan. Y en ese sentido, Apocalipsis, el contenido de Apocalipsis, una revelación de Jesucristo, dada de Dios a Jesús, de Jesús al ángel, del ángel a Juan y de Juan a la iglesia, para nosotros saber lo que va a ocurrir ya pronto y lo que nos está ocurriendo y cómo vivir mientras eso ocurre. Todo eso es una bendición del Señor para nosotros. Amén, hermanos. Amén, es una gran bendición. Ahora bien, ¿cómo Dios ha comunicado este libro? Es lo segundo que enseña este prólogo, este inicio de prólogo, esta primera parte del prólogo. Y aquí es donde nosotros vemos la bendición de la forma en que Dios ha comunicado su Apocalipsis. Y en primer lugar, lo ha comunicado como un Apocalipsis. La semana pasada hablé un poco de esto, pero quiero dar un poquito más de detalle. La palabra revelación, como le dijimos, es la palabra Apocalipsis. De ahí viene el libro que estamos nosotros estudiando, Apocalipsis. Ahora, Apocalipsis es un género literario que se le conoce como apocalíptico. De hecho, es un género literario muy antiguo que se cree que se inició un poco antes del exilio de Babilonia. Ahí empezó, digamos, la literatura apocalíptica y que duró hasta el primer siglo. El Apocalipsis como género es importante entenderlo porque magnifica la profecía. Lo profético lo magnifica como una lupa. El apocalíptico es como una lupa. Usted va a la profecía, lo que hace es magnificar la profecía, pero no solo la profecía,
sino que magnifica el origen de esa profecía. Es decir, magnifica que viene de la sala del trono de Dios en el templo celestial. Y es por esa razón que la característica principal de este tremendo género es el uso de imágenes extraordinarias, visiones dramáticas. Mire la visión de Nabucodonosor, mire la visión de Daniel en el capítulo 7, como él mismo dice que se enfermó del susto de la visión. O sea, el género apocalíptico usa imágenes extraordinarias, visiones dramáticas, números, lenguajes figurados. ¿Pero para qué? Para representar simbólicamente la realidad espiritual que se desarrolla detrás de la historia humana. Es un género literario. Es un género que Dios ocupa para transmitir su mensaje. Es un género que necesariamente va a estar lleno de símbolos, porque ese es el género. Así funciona el género. Por lo tanto, es un género que retrata el choque entre el bien y el mal todo el tiempo, donde Dios irrumpe como el gran héroe a salvar a su novia o a salvar a su pueblo. Por lo tanto, hermanos, esto implica algo importante. Que si tú eres fiel al Señor y quieres interpretar correctamente la Biblia, tienes que respetar el género. Significa que Apocalipsis no puede ser interpretado literalmente en toda su totalidad. No puede ser interpretado literalmente, como los literalistas lo quieren interpretar en su totalidad. Leerlo, Apocalipsis todo literalmente, es un error básico, muy sencillo de interpretación, y una injusticia al carácter literario que tiene. Así que por lo tanto, hermanos, cuando lleguemos a su tiempo, mire, el dragón, las bestias, los números, como el número 7, 7 iglesias, 7 espíritus, 7 ojos, 7 sellos, 7 trompetas, el número 7, el número 1000 años, etcétera, milenio, 666, todo es simbólico. Esos son símbolos y así tienen que ser interpretados. Ahora, es importante entender que aunque estas visiones sí están anunciando acontecimientos reales, cosas que sí van a suceder, están siendo comunicadas a manera de símbolos. Entonces lo que se interpreta correctamente es el mensaje a través de los símbolos. Mire, vea una vez más conmigo el versículo 1. Hay algo bien importante que Juan dijo ahí, que no lo he mencionado intencionalmente. El versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Esa palabra mostrar en griego, ¿sabe usted qué es la palabra simbolizar, significar? Es decir, que podemos leer perfectamente en español esto así: la revelación o el apocalipsis de Jesucristo que Dios le dio para simbolizar a su siervo las cosas que han de suceder pronto. El mismo Juan ya nos está diciendo de un inicio cómo tenemos que interpretar Apocalipsis. En su gran mayoría que es simbólico, su gran mayoría. Hay partes que no, obviamente. Pero sí son, en lo que es el género literario, en muchas partes de Apocalipsis, o la gran mayoría es simbólico. Ahora, esto tiene un gran objetivo. Todos los géneros tienen un objetivo. Y en el caso del género apocalíptico, el objetivo es esto: es que tú no veas la realidad, incluso de lo que estás sufriendo, desde tu perspectiva humana, sino que aprendas a ver cómo Dios ve las cosas. Por ejemplo, déjame darte un pequeño ejemplo. Para ti poner a tu hijo en un colegio secular, para cualquiera poner un colegio secular puede ser algo bueno. Sí, pues sí. Ahí no le van a cambiar su forma de pensar. Bueno, esa es la perspectiva del mundo, la perspectiva del hombre. Pero para Dios, y lo que hace Apocalipsis, a través de imágenes, Dios lo que te va a enseñar es que ese colegio secular está gobernado por la bestia. Dios ve ese colegio como una bestia que está devorando a tu hijo en esa cosmovisión demoníaca satánica del gran dragón, y está carcomiendo como cáncer su cerebro y su corazón, para que cuando él crezca niegue a Cristo y después se pierda. Y está devorando a tus hijos. Pero para ti, no, es un colegio secular, no hay problema. Son amorales. No. Dios dice, no, ellos tienen la moral de la bestia. Entonces Apocalipsis lo que hace es humillarnos de tal manera que aprendamos a ver las cosas que nos rodean y que están pasando como Dios las ve, para que tú y yo vivamos como cristianos en un mundo impío.
¿Me di a entender, hermanos? Así que hay que respetar el género. El segundo género que encontramos, o la forma en que Dios comunica esta revelación de Cristo a nosotros, no solamente es de forma apocalíptica, sino que también de forma profética. Lo dice el versículo 3. Bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Se le habla como palabra de profecía. El profeta en el Antiguo Testamento, hermanos, tenía dos grandes funciones. Sí, tenía la función de predecir eventos futuros, pero eso era lo que se hizo poco. Lo que se hizo bastante era, por un lado, sí, una vez más es una función de predicción, pero la otra función de proclamación. La principal función de los profetas del Antiguo Testamento era profetizar, era hacer un llamado al pueblo a que regresaran a Dios, a que volvieran a comprometerse a Dios y a la palabra, huyendo de aquello que hacía transigir las verdades escriturales. Es decir, huyendo de aquello que los había alejado de Dios. El profeta tiene dos funciones: predecir y proclamar, predecir y proclamar, predecir y proclamar. Pero la forma en que lo hacía era anunciando juicios y promesas, juicios y promesas. Y por eso usted ve que los profetas daban un juicio y te decían: no, mira, esto va a ocurrir, así que tú sal, vente, regresa a Dios. Es a través de juicios y a través de promesas que él predecía, pero también proclamaba. Pues es lo que vemos nosotros en Apocalipsis, todo el tiempo. Por eso es que a partir del capítulo 4, lo único que vemos hasta el capítulo 20, hasta el capítulo 18 prácticamente, hasta el capítulo 20, 21, son puros juicios. Porque ese es el estilo profético, de que se anuncian juicios y se dan promesas de victoria, pero para que tú regreses a Cristo, permanezcas firmes y huyas de aquello que te puede llevar a entorpecer tu relación con Cristo. Porque ese es el estilo profético. Ahora, ¿cuál es la función principal entonces de este estilo o de esta forma de que Dios comunica su verdad? Es que tú y yo vivamos para la gloria de Él. Así que esto es lo que hace Apocalipsis. Apocalipsis, bajo el género profético, nos enseña a vivir piadosamente en un mundo impío, a no transigir la verdad. Pero en tercer lugar, la forma en que Dios comunica Apocalipsis es como una carta, que no veremos hoy, sino que la próxima semana. En el versículo 4, Juan inicia como una carta. Y de hecho, ese es, digamos, el prólogo, el prólogo o el saludo de la carta, y su epílogo está en el capítulo 22. Y él comienza diciendo a las 7 iglesias. Ahora, hermano, y les voy a demostrar la próxima semana que cuando dice las 7 iglesias, si bien es cierto, eran 7 iglesias que estaban ahí en lo que hoy es Turquía, estaban ahí, pero no eran las únicas. Y fue una carta que se leyó en todas las iglesias, no solamente en las 7, porque tenemos que entender que el 7 es un número simbólico. El número 7 implica plenitud. Viene de los 7 días de creación, donde dijo que Dios vio que todo era bueno, estaba completa la creación. Entonces el número 7, eso significa algo que está completo, algo que está correcto, algo que es bueno. Así que cuando habla de 7 iglesias, está hablando de la iglesia completa. Es una carta para la iglesia entera, desde que Cristo resucitó hasta nuestros días, para toda la iglesia. Ahora, Dios usa este género, el género epistolar, para dar instrucciones a su iglesia de cómo vivir en Cristo y cómo vivir conforme a las bendiciones recibidas porque estamos en Cristo. Así que así fue como Dios comunicó la revelación o el apocalipsis de Jesucristo como una profecía apocalíptica en forma de carta circular, o sea, de carta que circula por toda la iglesia. Así que son 3 géneros: una profecía apocalíptica en forma de carta. Así Dios comunicó esta revelación de Apocalipsis, esta revelación de Jesucristo. Pero lo tercero entonces que nos enseña estos 3 versículos, y así termina el versículo 3, hermanos, que porque esta es la revelación de Cristo y ha sido dado de esta manera, estudiar Apocalipsis, leer Apocalipsis, oír Apocalipsis, predicar Apocalipsis, discipularse con Apocalipsis, resultará en una bendición sobrenatural para ti y para tu familia. Amén. Es lo que está diciendo el texto. Vamos a leer el versículo 3 una vez más. Dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Hermanos,
Juan inicia afirmando: bendecido, muy bendecido el que lee, el que oye y el que guarda este libro. Y es que tenemos que recordar, hermanos, que la iglesia estaba sufriendo muchas tribulaciones, las cuales voy a ampliar en el próximo sermón, a través de Domiciano. Era tal la persecución, tal el dolor de ellos, que Dios les manda un libro para bendecirlos con la esperanza de las promesas y con el consuelo de sus verdades. Y hermanos, y es que tenemos que recordar que Dios envió este libro para que nosotros pudiéramos entender, o ellos en los estudiantes originales también, obviamente, entender las verdades acerca de este tiempo, las verdades de estos últimos días, las verdades que la iglesia de Cristo enfrentará en los últimos días, tal como lo profetizó Daniel, que sería la iglesia de los últimos días. Apocalipsis fue enviado para entender varias verdades acerca de este tiempo. Y número uno, que si nosotros sufrimos, no sufrimos porque Dios no nos ama. Sufrimos no porque Dios nos haya abandonado, sino que si nosotros sufrimos porque Dios nos ama tanto, que quiere que seamos como Cristo y que al final recibamos las bendiciones por la perseverancia. Hermanos, Apocalipsis nos va a demostrar que si nosotros sufrimos, si nosotros enfermamos, si tenemos dificultades y problemas en el día a día, no es porque Dios no nos ama. No es porque a Dios le encanta castigar. Es porque Dios nos ama tanto que tú quieres que recibas las recompensas eternas que tiene preparada para ti y para mí. ¿Acaso eso no fue lo que cantamos nosotros en una de las alabanzas? No tenemos de cantar con el entendimiento. Y no sé si tú las viste, pero en una de las alabanzas, en el versículo en el verso 3 de venir glorificar, en el verso 3, en la página 3 del libro de culto, en venir y glorificar, nosotros cantamos esto que estoy diciendo. En el verso 3 dice: venir y glorificar a Dios, creyentes del Señor. El sello de su espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Dios trino. Y luego hay otra más, permítame, ya le digo cuál es. Aquí está, es de la alabanza en la siguiente página, la 4, Cristo nuestra esperanza. En el verso 3, miren lo que cantamos, dice: y al morir yo cantaré, vive Él, y en recompensa, ¿cuál es nuestra recompensa? Le veré, vida eterna hay en Él, y levantado yo seré, ya sin pecado estaré, el gozo no terminará. Con Cristo siempre estaré. Precisamente es lo que te estoy diciendo. Apocalipsis es para eso. Apocalipsis nos enseña que el sufrimiento nuestro hoy es por amor. Dios nos ama, no porque Él se goce en el sufrimiento. Él nos ama porque a través del sufrimiento es necesario que entremos en el reino de Dios, que obtengamos sus recompensas. Apocalipsis es un libro que nos bendice, porque no solamente nos enseña por qué sufrimos, sino que nos enseña quiénes son nuestros enemigos. El enemigo tuyo y mío es Satanás, es las bestias que él ocupa, es decir, todo el sistema del mundo, el sistema económico, político, educativo, el sistema de salud, todo está en contra del propósito de Dios. Nuestro enemigo es Babilonia, la ramera, el sistema como tal, los líderes, los que están marcados con el sello de la bestia, ellos son nuestros enemigos. Mas habrá un día, y viene la pregunta, ¿qué es lo que dice Apocalipsis? ¿Quién va a ser nuestro héroe? ¿Quién va a ser el que nos va a hacer justicia? Porque si nosotros somos cristianos, y cualquiera pudiera pensar que ser cristiano es vivir sin dificultades. Toda persona pudiera pensar en sus inicios que ser cristiano es ser una persona que no va a tener problemas, pero es todo lo contrario. No solamente luchamos con nuestro propio pecado, sino que hoy tenemos que luchar con el pecado también de los demás, y somos conscientes de eso. Y todos los días enfrentamos eso. Entonces la gran pregunta es: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros sufriremos esto? ¿Hasta cuándo, Señor, tendré el cáncer? ¿Hasta cuándo no tendré trabajo? ¿Hasta cuándo dejaremos de sufrir? Señor, ¿hasta cuándo yo voy a tener paz? Y Apocalipsis nos responde que nuestro héroe, nuestro justiciero, el verdadero victorioso es Jesús. Y por eso no en vano a lo largo de todo Apocalipsis se le dan
tremendos y muchísimos calificativos a tu Redentor y a mi Redentor. No hay otro libro en la Biblia que ocupe tantos adjetivos que califican a Cristo como Apocalipsis. A ese Cristo, a nuestro Señor y nuestro héroe real Redentor. Apocalipsis le llama el león de la tribu de Judá, el cordero inmolado, el Hijo del hombre, el alfa y el omega, el principio y el fin, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que es y el que hará de venir, el primero y el postrero, el que vive, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, el santo, el verdadero, el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, la raíz de David, el rey de reyes, el señor de señores, y también se le llama Jesucristo, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Todo esto se menciona en Apocalipsis y lo vamos a estudiar y lo vamos a predicar y nos vamos a gozar. ¿Por qué se le llama a Jesús? Y por qué es necesario para ti y para mí saber que Jesús es esto para nosotros. Apocalipsis nos enseña, nos pone una perspectiva de Dios. Es como un gran lente que nos presta, que dice Dios como Dios ve. Y tú empiezas a ver las cosas, tu vida, tu enfermedad, tu trabajo, tu familia, tus hijos, tu matrimonio como Dios lo ve. Y comienza a ver a tus verdaderos enemigos. Y comienza a interpretar la realidad como Dios quiere que tú la interpretes. Pero también el libro Apocalipsis no solamente nos habla de nuestro héroe, sino que también nos da respuesta a otra pregunta, y es ¿cuándo? ¿Cuándo Dios hará esa justicia definitiva? Y Apocalipsis nos va a enseñar que es cuando Él venga por segunda vez. Es cuando Él va a enviar a nuestros enemigos al lago de fuego, incluyendo la muerte y el infierno. Pero entonces surge otra pregunta. Y entonces, entre el hoy y la segunda venida de Cristo, entre mi realidad hoy, a mis casi 50 años como Javier, este año cumplo 50 años, hermanos, se los aviso. Y me siento joven. Entre mi realidad hoy y la segunda venida de Cristo, entonces, si hasta el final, hasta la segunda venida, Él me hará una justicia plena, ¿qué tengo que hacer yo? Y entonces Apocalipsis irrumpe una vez más y nos va a enseñar que nuestro deber es vencer a nuestros enemigos, a la Babilonia, a la bestia, a Satanás, al gran dragón, a todo lo que simbolizan. Porque así dice Apocalipsis, con una tan sola cosa, con la proclamación del Evangelio de Cristo. Y Apocalipsis en todas estas fases lo que dice es que a la bestia, que al gran dragón se le vence con el testimonio de Cristo. Hermanos, ¿sabes qué? Ahí Apocalipsis nos enseña que tú tienes que predicarle a tus hijos. ¿Sabes cuál es la mayor necesidad de tus hijos? No es saber con quién casarse. No es saber qué deben de estudiar. No es que ellos tengan sus decisiones para que maduren en la vida. No. La mayor necesidad de ellos es Cristo. Es Cristo. Predica a tus hijos. Predica a tu esposa. Predícale a tu esposo. Ellos tienen la necesidad del Evangelio. Tú tienes que entender que si tu esposo o tu esposa no está convertido, tú tienes que entender que ellos son hijos del diablo. Satanás los tiene en su poder y el dragón no les hace favor. El dragón los involucra mucho más en la perdición. Babilonia está creada para perderlos aún más, para mantenerlos en oscuridad a los que ya están en oscuridad. Apocalipsis nos enseña que tu esposo y tus hijos no convertidos, tienes que entender que el gran dragón los gobierna y Babilonia juega con ellos todos los días. Y la bestia y la gran ramera bebe la sangre de los mártires gozándose de verlos morir. Y por lo tanto tú y yo tenemos que predicarles el Evangelio todos los días, porque la única manera a la voz de Apocalipsis de vencer a la bestia y al dragón es proclamándoles al Cordero inmolado victorioso el Evangelio, el testimonio de Jesucristo. Amén, hermanos. Esto nos enseña Apocalipsis, a buscar la libertad de nuestros hermanos, a buscar la libertad de nuestros amigos, a buscar la libertad de nuestro jefe en el trabajo. Hermanos, aprendamos a vivir como cristianos en un mundo no cristiano. Y eso es lo que enseña Apocalipsis. Ahora bien, ¿quién recibe esta bendición? Dice Apocalipsis en el último versículo. Bueno, dice el que lee y el que oye.
Ahora, esto tiene mucho sentido. En aquel entonces no todos podían leer. Entonces Juan, cuando él escribe, porque él dice que escribe de tres cosas. Él escribe de sus visiones, él escribe del testimonio del ángel y él escribe del testimonio de Cristo, de lo que él oyó. Entonces, él escribe y él dice, y él manda a que esta carta se lea en todas las iglesias. ¿Por qué? Porque no todos podían leer. Así que por eso él dice, el que lea y el que oiga, este será bendecido. Ahora, pero eso también implica algo. ¿Qué bendición es para aquel que predica Apocalipsis como para aquel que escucha Apocalipsis? ¿Qué bendición va a ser para los discipuladores de esta iglesia, gracia sobre gracia, discipular Apocalipsis, enseñar Apocalipsis, y para los demás también participar del discipulado de Apocalipsis? ¡Qué bendición! Ahora bien, pero la bendición no está en leer y escuchar. Tú puedes tener abierta tu Biblia en el Salmo 91 en tu casa. Vas a tenerlo abierto, ¿no? Y pensar de que por tenerla abierta la casa está bendecida. Tú puedes venir a la iglesia y escuchar la palabra y tú piensas que por eso has sido bendecido. La bendición no está en leer ni en oír. ¿Qué dice después? Y el que las guarda. Porque el bendecido no es el que oye, sino el que hace la palabra. Así que, hermanos, atesora Apocalipsis. Atesora la revelación de Cristo. Atesora la palabra. La palabra guardar es atesorar, es obedecerla. Obedezcamos la palabra. Hermano, ¿acaso no es lo que nosotros hemos experimentado en nuestro hogar? Esta bendición que dice Apocalipsis, ¿no es acaso lo que hemos experimentado en nuestro hogar? ¿No te acuerdas cómo era tu familia cuando nadie era convertido? ¿Cómo habían pugnas? ¿Cómo había mucho sarcasmo? ¿Cómo había mucha hipocresía? Pero una vez uno se convierte o varios comienzan a convertirse, ¿acaso no todo eso fue transformado? Y aunque hay pecado y aunque hay problemas, ¿acaso Dios no es glorificado? ¿Qué fue lo que ayudó a tu matrimonio? ¿Qué fue lo que ayudó con tus hijos? ¿Qué es lo que ha ayudado con tu vida? ¿Acaso no ha sido el evangelio de Cristo? Amén, hermanos. Es lo que está diciendo Juan. Juan está diciendo que el que lee la palabra y la oye, no pudiendo leerla, pero el que lee la palabra y la oye y la guarda, por tanto, es el que va a recibir la bendición. Es el que va a ser bendecido por el Señor. Ahora, ¿por qué Dios envía esta bendición? ¿Por qué Dios envía la bendición del Apocalipsis? Y termina diciendo este versículo, porque el tiempo está cerca. Hermanos, ahí esa frase también es un eco tremendo de Daniel 2 y Daniel 8. Y es que tenemos que entender que Daniel no solo profetizó que en los postreros días sería inaugurado el reino de Dios, sino que él profetizó que era necesario, Daniel 8, que se pasara por muchas tribulaciones para llegar a ese momento, y que el héroe de esas tribulaciones, el que iba a venir a consolar a los atribulados, iba a ser el Hijo del Hombre, porque es donde él dice, he aquí que yo veo a alguien bajando del cielo como el Hijo del Hombre. Pues Apocalipsis dice que el Hijo del Hombre ya vino, que Él es victorioso. Es decir, lo que está diciendo Juan cuando dice porque el tiempo está cerca, dice es por lo que está sucediendo. Es porque lo que vas a sufrir, es por lo que vas a enfrentar, hermano. Es porque tal vez hoy ríes, mañana vas a llorar. Es por cómo es este mundo y cómo es que vive la iglesia en un mundo así. Es que nosotros tenemos que recibir la bendición leyendo, oyendo y guardando la revelación de Jesucristo. Hermanos, son tiempos de angustia, son tiempos de tribulación, son tiempos de menosprecio, son tiempos de fracasos morales, son tiempos de grandes tentaciones para la iglesia, son tiempos de tentación de apostasía, son tiempos de menosprecio para los cristianos. ¿Acaso no vemos eso nosotros en la gran cantidad de inmoralidad sexual que hay en los ministerios cristianos en toda América? ¿Acaso no es lo que vemos nosotros, que hay una crisis de moralidad real en toda Latinoamérica? Y estoy hablando desde pastores hasta los miembros de las iglesias. Crisis de moralidad. Es que Daniel lo profetizó. Y Juan dice, estos son tiempos. Entonces, precisamente, porque el tiempo está cerca en que todo esto suceda, lee, oye
y guarda Apocalipsis. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es la buena noticia de todo esto? Que Dios nos ama. Amén. Que Dios nos ama tanto que nos ha dado Apocalipsis para que en estos tiempos, aunque son así, seamos consolados, seamos animados a caminar por fe, a no abandonar la iglesia de Cristo, a no abandonar a Cristo, a ser fortalecidos con la verdad de Dios, de que Él es el vencedor y que estamos unidos a Él y por lo tanto somos los vencedores. Hermanos, Dios nos ha dado Apocalipsis para que sepamos a lo que nos enfrentamos, pero también cómo vivir en estos últimos tiempos sabiendo que Cristo ya ha vencido. Hermanos, Dios nos ha dado Apocalipsis como bendición para que sepamos cómo criar entonces a nuestros hijos. ¿Cuáles son, por ejemplo, los orígenes? Leyendo Apocalipsis, tú te das cuenta cuáles son los orígenes del temor de tu esposa, de las dudas de tu esposa, ¿por qué vive con tanto miedo? O de tu esposo, ¿por qué tienen miedo tus hijos? Apocalipsis nos ayuda a entender los orígenes de las dudas, de las luchas mentales que tienen tus hijos, tus familiares. Nos ayuda a saber las necesidades que tienen. Pero también nos enseña Apocalipsis a vencer la bestia, a vencer al dragón, a vencer a Babilonia, a vencer cómo esto atormenta la mente de nuestros amados por medio del Evangelio de Cristo. Hermano, estudiar Apocalipsis nos va a bendecir sobrenaturalmente a todos nosotros. Claro que sí, porque va a cambiar nuestra perspectiva, la de Dios. Nos va a ayudar a amar más a Cristo cada día, a fijar nuestra mirada en Él, a adorarle más e intensamente y reverentemente, a confesarle prontamente nuestros pecados y a luchar por nuestra fe. Hermanos, ¿y qué tiene sentido? Si nosotros conocemos la historia, si nosotros conocemos en el tiempo que nos encontramos, si nosotros conocemos a lo que nos vamos a enfrentar por lo que dice Apocalipsis, pero también sabemos en cómo va a terminar la historia en el final de los últimos días, y si sabemos qué hacer mientras esa historia termina, entonces, hermanos, dependamos de la gracia de Dios todos los días que hay en Cristo Jesús. Dependamos del poder de su evangelio todos los días. Hermano, vence. Vence, hermano. Siga adelante en tus luchas. Persevera a pesar de tus dificultades. Hermano, avanza. Lucha por tu fe. Lucha por no dudar. Porque Cristo ha vencido. Tu Redentor es victorioso. Él reina. En tu enfermedad, Él reina. En tu llanto, Él reina. Como en tus éxitos, Él está reinando. Así que, hermano, lucha por caminar. Persevera, hermano. Mira, Dios te ama tanto que murió y resucitó en voz de Apocalipsis para que tú estés con Él eternamente. Amén. El pastor Joel Beeke, en una ocasión él dijo lo siguiente, contó esta anécdota. En un seminario bíblico importante en los Estados Unidos, muy grande, un seminario, había unos jóvenes estudiantes de teología que estaban jugando a basquetbol en el gimnasio. Y mientras estaban jugando, se dan cuenta que el conserje, el que limpiaba toda la cancha, estaba en una esquina del gimnasio agachado. Ellos, al ver que estaba agachado en una posición no natural, fueron a preguntarle si estaba bien. Cuando le preguntan, se dan cuenta que él está leyendo la Biblia. Y como ellos eran estudiantes de teología, pues le preguntaron, ¿qué estás leyendo? Y él le dice, Apocalipsis. Y todos se echan a reír. Y entonces comenzaron a bromear con él y le dijeron lo que Felipe le dijo al eunuco. Y le dijeron, ¿acaso entiende lo que lees? Y se voltean entre ellos y él les dice, sí. Y se echan a reír más. Y ya en tono de burla le preguntan, ¿y qué estás aprendiendo? ¿Qué dice Apocalipsis? Y el conserje dice que Jesús va a ganar. Hermanos, Apocalipsis no fue para confundirte. Apocalipsis no fue para desviarnos de la realidad. Apocalipsis es una revelación de Jesús, que Él ganó, que Él está ganando en nuestra vida y que Él va a ganar cuando venga por segunda vez. Qué bendición es leer, estudiar, predicar Apocalipsis. Y por esa razón, por las tribulaciones que enfrentamos, estudiemos y guardemos la revelación del Cristo victorioso. Vamos a orar.